¿Visualizan bien el PowerPoint, chicos? Sí, doctor. Sí, profe. Ok. Entonces, haciendo una recapitulación de los videos, ¿verdad? Por eso les puse el resumen acá para que sea más comprensible, no sea solo puro texto, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que este virus, ¿verdad? Causante de la inmunodeficiencia adquirida, es redondito, ¿verdad? Tiene una envoltura, una cápside. El genoma es una cadena de ARN de una cadenita que se copia provisionalmente al ADN para poder multiplicarse e integrarse en el genoma de la célula que infecta. ¿De acuerdo? Entonces, agarra después parte de las proteínas de la membrana de nuestra célula y por eso es difícil detectarlo. ¿De acuerdo? Y puede multiplicarse rápidamente. Los antígenos proteicos de la envoltura exterior se acoplan de manera específica con proteínas de las membranas de las células infectables, que en este caso serían los CD4, como ustedes lo vieron en el video. Entonces, desde que se ingresa, ¿verdad? A la célula hospedadora, estaba verificando si estaba grabando, ok. La cadena entonces de ARN viral comienza a transformarse en doble cadena de ADN por acción de la enzima transcriptasa inversa. Por eso nosotros vamos a tener medicamentos que me va a inhibir específicamente esa transcriptasa inversa. Son de primera elección, fijo, se necesita, ¿verdad? Medicamentos que nos inhiba esa parte, pero lastimosamente muchas de las resistencias, ¿verdad? Es con la transcriptasa inversa, con estos inhibidores, ¿de acuerdo? Y también tenemos la integrasa, recuerden que tenían que cortar la parte de 3' para poder acoplarse, ¿verdad? Y otros cofactores actúan para que el ARN del virus se fusione con el ADN, porque sin ese corte no va a poder pegarse, ¿verdad? A través de la transcripción del genoma de la célula que va a alojar el virus. Entonces la célula queda infectada por el virus. Se fija, ¿verdad? La primera etapa, pero hay ahora varios medicamentos en desarrollo, ¿verdad? Que actúan en la parte del anclaje. Ustedes ven que primero se ancla las patitas, las glicoproteínas, ¿verdad? Y después ya se inserta, se fusionan las membranas y se incorpora a los linfocitos. Entonces, esa parte de la fijación se supone que están también trabajando en medicamentos que nos bloquea la parte que cuando si no se fija, entonces no habría replicación y esos miles de virus, ¿verdad? Que van a salir a infectar otras nuevas células. Entonces, también hay medicamentos, los más nuevos están actuando en esta parte, ¿de acuerdo? Ok, entonces penetran una vez reconocido por el virión por los receptores de la superficie, se vacía dentro de la célula y se fusiona, ¿se acuerdan? Cuando se fusionaban las membranas. Entonces están protegidos por una cápside y nucleocápside, los dos ARN mensajeros que forman el genoma viral y las proteínas asociadas se encuentran entonces en el citoplasma. Es como lo mismo de video, ¿verdad? Pero se los puse en texto para que fuera como más claro. Entonces se eliminan las cubiertas proteicas, ¿verdad? Queda solo el ARN libre dentro de nuestras células. Después con la transcripción inversa, ¿verdad? Forma el ADN complementario, que es una cadena, con la misma información y cada una de las moléculas de ARN llega al albirión asociado a una molécula de transcriptasa inversa que se ocupa del proceso. Y cada una de las cadenas me va a formar un ADN. Entonces integra, ¿verdad? Recuerden la parte de la integrasa, llega corta, tenemos una 3', entonces ya se pega, ¿de acuerdo? Entonces la transcripción del ADN viral por los mecanismos, ¿verdad? Entonces llega, entran, ¿verdad? Y tiene intrones y exones, ¿verdad? Intrones es la parte como que protege la información, los exones donde viene, ¿verdad? La parte que tiene la información genética del virus. Entonces se procesa, hay que cortarlas en pedacitos más chiquititos para que pueda infectar, ¿verdad? Entonces también tenemos los inhibidores de la proteasa, que son los que impiden, ¿verdad? Que la cadena larga se pueda escindir en pedacitos más pequeñitos. Entonces la traducción, todos estos procesos, no vamos a ahondar tanto, ¿de acuerdo? Gemación, ya ustedes saben, y ya está la parte final, ¿verdad?
De uno que se infecta, produce miles, ¿ok? Y hay diferentes tipos de asociaciones en las que van a ir implementando nuevos planes, como son fármacos que va a estar en constantes renovaciones. Yo sé que para la invención de estos fármacos no es tan sencillo, no es tan rápido, ¿verdad? Como la parte que genera resistencia. Por eso se insta a las personas que tienen VIH, ¿verdad? A usar siempre protección, aunque sea que ya tenga VIH contra otra persona que tiene VIH. Recuerden que los medicamentos y la resistencia a medicamentos, todos estos son diferentes de paciente en paciente. ¿Ok? Vamos a ver el primer fármaco, que son los inhibidores de la transcriptasa inversa. Y tenemos dos tipos, los que son análogos de nucleósidos y los que no son análogos de nucleósidos. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Como la palabra lo dice, ¿verdad? Me va a inhibir la transcriptasa inversa. Inhibe, ¿verdad? A la polimerasa del ADN dependiente del ARN y codificado por el VIH, que convierte el ARN vírico en ADN provírico, que luego se va a incorporar en el cromosoma de la célula hospedadora. Esta polimerasa es conocida también como transcriptasa inversa. Tenemos análogos de nucleósidos de un grupo, otros análogos no nucleósidos. Entonces, estos análogos van a ser fosforilados a 3-fosfatos, ¿verdad? Entonces me va a competir con los desoxinucleótidos naturales para unir a la transcriptasa inversa. ¿Cómo se hace? Se fosforila 3-fosfato. Entonces me va a competir con el ADN normal, ¿verdad? Llega la transcriptasa inversa, ¿verdad? Entonces se va a incorporar, inmediatamente termina la cadena, no puede continuar la replicación, ¿verdad? Entonces, por no disponer del grupo, ¿se acuerdan que se corta en 3'? Entonces no se va a formar. Para formar los puentes fosfodiéster se impide, entonces ya pararía la parte de la replicación. Eso sí, hay muchos tipos de virus que tienen mutaciones en esta parte, ¿verdad? En el gen de la transcriptasa inversa, entonces ya no se podría funcionar. Generaría resistencia en esa parte. Por eso hay que tomar grupos diferentes de medicamentos para que funcione, ¿verdad? Y se evite, si forma resistencia en una parte, por lo menos que no me forme resistencia en todas, ¿de acuerdo? Entonces, estas mutaciones puntuales provocan resistencia múltiple que me va a afectar a los miembros del grupo, y las mutaciones de resistencia descritas por la acidoburina está asociada a peor respuesta al resto de análogos nucleósidos. Si hacen por lo general hay resistencia cruzada, entonces cuando se hace resistencia a un fármaco, por lo general de la misma familia o mecanismo de acción, me va a impedir, ¿verdad? Me va a hacer resistencia con el resto de la familia. Eso es lo malo. Eso sí, ¿verdad? Todos sus medicamentos son bastante citotóxicos. Necesito lesionar ese virus, pero el virus está alojado dentro de nuestras celulitas normales. Entonces, obviamente va a matar las células normales en nuestro cuerpo, ¿verdad? Son como los quimioterapéuticos, ¿ok? Entonces, una característica de este grupo, ¿verdad? Es que lesiona en la parte mitocondrial, ¿ok? Y la mitocondria está en todas las células, ¿verdad? Puede generar pancreatitis, polineuritis, mielotoxicidad y acidosis láctica. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y estar haciéndole pruebas de enzimas a ver cómo está. Entonces recuerden, ¿verdad? Empezamos con la parte de transcriptasa inversa al inicio. Entonces me impide que se forme las cadenas, ¿verdad? De ADN doble. Y en este caso, ¿verdad? Hay otros inhibidores que me va a bloquear en esta parte de la integración, ¿ok? Va a haber otra parte en la que me va a impedir, ¿verdad? Lo que son los cortes, ¿verdad? Los inhibidores de las proteasas. Entonces aquí vamos a ver diferentes grupos. Eso sí, sí es necesario, ¿verdad? Que me
clasifique, ¿verdad? Bien en cada uno de los grupos, porque dependiendo del grupo, ¿verdad? Tiene el mismo mecanismo de acción. Entonces, muy fácil. Si se sabe el mecanismo de acción por lo general, de un grupo, se sabe el de todos los demás, de dónde actúa. Muchas veces a nivel de hospital se utiliza, ¿verdad? Las siglas. Casi no lo ven como sidobudina, sino como AZT, ¿de acuerdo? El didanosina lo van a ver como DDL y así, D4T, lo van a ver de esta manera, ¿verdad? Los cócteles de los pacientes, ¿de acuerdo? Y siempre se le pone, digamos, uno de análogos de nucleósidos, ¿verdad? Los inhibidores de la transcriptasa inversa, después del grupo de un inhibidor de la proteasa, ¿verdad? Y también un inhibidor de la integrasa. Entonces, dentro de los análogos nucleósidos y nucleótidos tenemos sidobudina, tenofovir, lamivudina, ¿ok? Y no nucleósidos, cefavirenz y nevirapina. Los no nucleósidos tienen menos resistencia, ¿verdad? En cuanto a los que son análogos nucleósidos. Entonces, con el primer grupo de los análogos de nucleósidos tenemos, ¿verdad? El AZT, lo van a ver siempre como en esas siglas, ¿verdad? La ácido timidina sirve para VIH tipo 1, tipo 2. Se supone que en América predomina el tipo 1, la parte de África predomina tipo 2, ¿verdad? Pero, y ahora como el ser humano cosmopolita puede presentarse cualquiera de estas dos cepas, ¿de acuerdo? Pero aquí predominaría el 1. Ok. También funcionan estos tipos de medicamentos para el virus linfotrófico humano. Penetran en la célula de forma pasiva. Es fosforilada en AZT. Se acuerda que tienen que fosforilarse, ¿verdad? 3-fosfatos. Trifosfato que actúa como inhibidor competitivo de la transcriptasa inversa y termina la cadena si se incorpora al ADN provírico. ¿De acuerdo? Entonces no permitiría que se forme más. La resistencia sí se asocia a justamente la parte puntual en donde actúa este medicamento. Entonces, cuando se muta ahí, ya el fármaco no funciona. ¿De acuerdo? Tiene buena biodisponibilidad vía oral. Se metaboliza la mayoría por hígado. ¿Ok? También sufre de glucuronidación, ¿verdad? Bueno, todo esto es en la segunda etapa, ¿verdad? En el metabolismo hepático y se eliminaría después por orina. Y atraviesa la barrera hematoencefálica y también la barrera placentaria. Para el caso de SIDA y bebés, ¿verdad? Desgraciadamente sí hay que compensar, ¿verdad? Hay que tomar el medicamento y a veces se aborta, ¿verdad? En la cantidad, dependiendo de la cantidad de fármacos que se esté tomando, pero sí es necesario. Y la parte de los bebés se sugiere que sea por cesárea, que no sea por canal vaginal. Y después cuando nace bebé, a veces cuando está protegido por la barrera placentaria, a veces de madre infectada con VIH, el bebé tiene un porcentaje pequeño, pero sí hay, ¿verdad? Que nace sin el virus. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando nacen por cesárea? Se prefiere que no tampoco se le dé leche materna, porque también se transmitiría. ¿Ok? De efectos adversos, como les digo, ¿verdad? Muchos de estos son bastante citotóxicos, entonces tienen sus efectos adversos. Toxicidad hematológica, pancitopenia, casi todo, ¿verdad? La parte es roja, ¿verdad? La parte blanca, leuco, y la parte plaquetaria, ¿de acuerdo? De la coagulación, todo eso va a tener problemas en todo. Pancitopenia en general, obviamente va a haber siempre, ¿verdad? Efectos de cefaleas, náuseas, vómitos, malestar en general. Esto la mayoría de los fármacos lo traen. Y fuera de eso, aparte para que no se asuste, hiperpigmentación debajo de las uñas, ¿verdad? Y en la piel, erupciones cutáneas y dolor de todos los músculos, ¿verdad? Por la disminución del ADN mitocondrial en los músculos, entonces va a afectar mucho. Acidosis láctica, esteatosis hepática con hepatitis fulminante. Hay que revisar muy bien las enzimas hepáticas. Puede interactuar con probenecid, morfina, codeína, aspirina o analgésicos, los AINES, ¿ok?
entonces me va a aumentar la vida media del AZT, ¿verdad? De la acidobudina. La ribavirina más bien lo va a antagonizar, por ende casi es recomendable que no se le dé juntos, ¿verdad? Porque inactivaría un fármaco con otro. Y esa es la dosificación. Y hay que bajar la dosis en caso de insuficiencia renal. Recuerden que si surgen preguntas, ahí me lo van haciendo y me interrumpen, porque aquí desde la pantalla abierta no logro ver el chat, ¿de acuerdo? Ok, otro medicamento del mismo grupo, análogos, ¿verdad? De nucleócido, ok, tenemos la lamivudina, mejor conocido como el 3-TC, es activo tanto para VIH-1, 2 y también se utiliza en hepatitis B, ¿verdad? Además de los interferones, hepatitis B también se utiliza diferentes tipos de medicamentos. Atraviesa la membrana por difusión pasiva y es trifosforada intracelularmente, al igual que la acidobudina. Funciona muy parecido. Su forma activa, ¿verdad? Me va a inhibir competitivamente la transcriptasa inversa del virus y también me termina la cadena. Y la resistencia es lo mismo, por desarrollo de la barrera genética. Entonces, si se desarrolla resistencia, ya el fármaco no le va a hacer nada. También se toma vía oral. Atraviesa mal la barrera hematoencefálica, eso es bueno, ¿verdad? Así le genera menos trastornos a nivel central. Escaso mecanismo hepático, metabolismo hepático, casi la mayoría se elimina por vía renal. Entonces, si tenemos problemas hepáticos y sabemos que por glucuronidación pasa por la primera, por la segunda etapa, ¿verdad? Hepática en caso de la acidobudina y tiene el hígado medio alterado, entonces nos pasamos a esta, ¿verdad? Que la mayoría se excreta por vía renal. Ok. Efectos adversos es como muy general, ¿verdad? Diarrea, cansancio, cefalea, náusea, vómitos, neuropatías periféricas. Recuerde que el anterior daba dolor muscular. Este da neuropatías también como dolor general sistémico, ¿verdad? Pancreatitis, lipodistrofia, no se sabe el mecanismo de acción de la lipodistrofia. Uno dice que en SIDA avanzado, ¿verdad? El paciente se ve caquético, como ustedes ven, ¿verdad? Toda la parte donde venía la grasa, los cachetes, todo se va a hundir donde había grasa, ¿verdad? Pero al parecer el medicamento no es tampoco por la enfermedad que produce la lipodistrofia. Eso uno lo ve cuando es VIH más avanzado, ¿verdad? Pero para que sepan, esto también, la lamivudina produce lipodistrofia, no tanto por la enfermedad, el medicamento también. Siguiendo con el mismo grupo tenemos el abacavir. Es un análogo nucleócido carboxílico, análogo nucleócido, ¿verdad? De la desoxiguanosina. Sirve para VIH-1, 2, ¿verdad? Y hepatitis B. Y ¿verdad? Tiene una vida media más larga, ¿verdad? Abacavir se fosforila, se transforma en calbovir monofosfato, se vuelve a fosforidar a 3 fosfatos, todos tienen diferentes mecanismos adentro. Entonces, esto, gracias a estos pasos diferentes, es que el virus no le es tan fácil, ¿verdad? Generar resistencia, ¿verdad? Entonces, tiene que transformarse varias veces, para de verdad ser, bueno, en esto genera menos resistencia, entonces aún sigue siendo, ¿verdad?, más sensible para el paciente. Entonces, el calbovir trifosfato tiene una vida media intracelular de 3 horas, actúa como un inhibidor competitivo de la transcriptasa inversa y como terminador de la cadena, es igual que los dos anteriores, ¿ok? No desarrolla resistencia con tanta rapidez porque tenemos que mutar diferentes veces, ¿verdad? Para generar justamente estos medicamentos, ¿verdad? Estos metabolitos para ser resistente. Entonces, abacavir dentro de este grupo, digamos, es el que funciona mejor en cuanto a la parte de la resistencia. Igual todo se toma vía oral, se difunde bien a los tejidos, penetra el sistema nervioso central, ¿verdad? Se metaboliza en hígado y también en la parte del renal.
Efectos adversos, normal, ¿verdad? Cansancio, dolores de cabeza, porque como penetra la barrera hematoencefálica, entonces iba a tener problemas centrales. Y el problema es que cuando suspendemos este medicamento, lo queremos retomar, ¿verdad? Puede aparecer reacciones anafilácticas, entonces mejor tomarlo continuo, ¿verdad? Y no quitarlo porque una vez que se reintegra puede ser peligroso para el paciente. También se administra vía oral, ¿ok? Igual que las otras y puede estar también combinadas, ¿verdad? Con la acidobudina, ¿verdad? O la lamivudina. Este por lo general para evitar resistencia, aunque sea el mismo grupo, ¿verdad? Entonces se toman en conjunto. Otro grupo de ¿verdad? El tenofovir. Es un profármaco, ¿verdad? El disopril fumarato, análogo nucleótido acíclico de la cadena nucleócido monofosfato, sirve para VIH tipo 1, 2, ¿verdad? Es bifosforado por la enzima adenilato quinasa y nucleótido difosfato. Entonces me va a inhibir igual la transcriptasa inversa como los anteriores y me termina la cadena. También hay poca resistencia cruzada con los otros análogos. Igual, buena biodisponibilidad vía oral, ¿verdad? Se elimina por vía renal. Por lo general son mejor tolerados que los otros. Puede aumentar levemente, ¿verdad? Las amilasas, transaminasas, triglicéridos, ¿ok? No es tan, no tiene tantos efectos adversos como los anteriores. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con otros fármacos si son nefrotóxicos para no sumarle la parte tóxica y ir examinando, ¿verdad? Lo que es la función renal. Otro de este grupo, la emtricitabina, sí necesito como por lo menos que ustedes vayan realizando esquemas, ¿verdad? De cuáles son los medicamentos que pertenecen a ese grupo para que no se le haga un colocho, ¿verdad? A la hora de estudiar. Entonces, continuando con el mismo grupo, ¿verdad? La emtricitabina. Es muy parecido, ¿verdad? La parte bioquímica a la lamivudina, ¿ok? Vía oral también se toman como los otros. Y también se elimina por vía renal. Se tolera bien como la lamivudina, hay que tener cuidado. También genera hiperpigmentación palmas, plantas de los pies. Acidosis láctica también como la acidobudina, ¿ok? Escasa toxicidad mitocondrial a diferencia de la acidobudina. Y se toma 200 miligramos por día. Y de uso menos frecuente, pero también para que sepan de este grupo, la didanosina y estabudina es de este grupo, para no decir otra vez que termina, ¿verdad? La cadena, actúa en la transcriptasa inversa, ¿verdad? Como lo mismo. Aquí también actúa en la transcriptasa inversa, pero ya es del grupo de los análogos no nucleócidos. Entonces forma un grupo heterogéneo en el que no muestra, ¿verdad? Un medicamento con otro no tiene tanto en común estos medicamentos. Tiene actividad inhibidor selectivo de la transcriptasa inversa. Y por lo general, funciona más con el VIH tipo 1. Como le digo, la importancia, ¿verdad? De las cepas, ¿verdad? Por eso no hay que combinar, aunque tenga infecciones con el VIH, ¿verdad? Si tenemos tipo 1 y la otra persona tiene tipo 2, entonces no es conveniente tener de los dos tipos, pero si lo hacen van a estar con muchos problemas. Y la mayoría de los tratamientos que aquí manejamos es para tipo 1 porque es lo que predomina acá, ¿de acuerdo? Entonces, no necesita ser previamente activado como los anteriores transcriptasa inversa que tenía que ser trifosforado, ¿se acuerdan? Entonces, esto no actúa de forma no competitiva unida a la transcriptasa inversa igual en zona proximal al punto catalítico en la subunidad de la P66 del brazo corto del cromosoma, alterando la orientación y movilidad. Me va a bloquear la actividad, entonces me impide la síntesis del ADN provírico. Tenemos de la primera y segunda generación en estos casos. Obviamente como los antibióticos, ¿verdad? El de la segunda generación hay mucho menor resistencia que los de la primera generación. Entonces, dentro de la primera generación tenemos la nevirapina.
Deravildina y efavirenz. Entonces, estas tienen una o pocas mutaciones que me va a producir resistencia y eso sí, si tengo resistencia con los de grupo 1 me va a generar resistencia entre ellos, ¿de acuerdo? Y de la segunda generación son mucho más resistentes, ¿de acuerdo? Tienen mejor sensibilidad y necesito de varias mutaciones para que se me haga resistencia. Por ende, aún funciona bastante bien los de segunda generación, etravirina y ripivirina. Tiene barrera genética alta los de segundo, por ende, ¿verdad? Tiene menos resistencia. Recuerden que todos sus medicamentos son de uso, obviamente, hospitalario. Y no es algo que uno pueda comprar afuera. Hubo también un tiempo, ¿verdad? En la que estaban defendiendo si los medicamentos, si el seguro tenía que incluir, ¿verdad? Los medicamentos VIH. Es igual que los quimioterapéuticos, ¿verdad? Estos medicamentos son de muchos miles de dólares, son súper, súper, súper caros, ¿verdad? Y hubo un tiempo en la que estaban, en contra de alguna gente que no deberían traer, pero sí, todos tienen la misma, eh, los mismos derechos, ¿verdad? De utilizar, ¿verdad? Los recursos de la caja. Ok. Entonces, nevirapina, ¿verdad? Dentro de estos grupos no nucleócidos tiene acción, más que todo, recuerden que la mayoría es contra VIH1. Eso sí, los de la segunda generación tienen también un poco de acción con los de tipo 2. Se une directamente a la transcriptasa inversa, como el nombre lo indica, ¿verdad? Es ese mecanismo de acción. También en la zona del punto donde se hace la parte catalítica se inactiva y me bloquea la síntesis del ADN provírico. Y no se usa de monoterapia igual que los otros medicamentos porque genera mucha resistencia y rápidamente. Barrera genética abajo implica que apenas muta ese virus ya no funciona ese medicamento. Y con frecuencia si tenemos reacciones, resistencias cruzadas, ¿verdad? Me va a hacer resistencia con todos los de la primera generación. Igual, todo se toma vía oral, cruza la placenta, ¿verdad? También se excreta leche materna y también alcanza líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Todos estos se supone que llega bien, ¿verdad? A todo el sistema. Por ende, también tienen mayor efectos sistémicos, ¿verdad? Más efectos adversos. Metabolizado por el citocromo más común, el del hígado, ¿verdad? El 3A4, que ustedes ya no han visto mucho. Entonces hay que ir dosificando de forma escalonada en las primeras 2 semanas. Y se eliminan los metabolitos ya por la segunda fase, ¿verdad? Por orina. Efectos adversos, por lo general son bien tolerados, puede generar náuseas, vómitos y todo lo que pasa a la barrera hematoencefálica ¿verdad? Va a generar problemas de dolores de cabeza, ¿verdad? Malestar. Aumento de transaminasas, hay que tener cuidados. El síndrome de Steven-Johnson, ¿verdad? Y es hepatotóxico, entonces hay que tener cuidado y hay que ir cuantificando, ¿verdad? Las enzimas hepáticas. Puede interaccionar con rifampicina, rifabutina y con anticonceptivos. Entonces puede disminuir la concentración plasmática, ¿verdad? Estos medicamentos. Y los que pueden aumentar, simetidina y macrólidos, ¿verdad? Más bien me aumenta la concentración plasmática del medicamento, pero puede aumentar la toxicidad. Efavirenz también funciona inhibiendo la transcriptasa inversa, desarrolla resistencia con rapidez y es de la primera generación, como les había dicho, ¿verdad? Todos son buenos, tiene buena biodisponibilidad tomándolo vía oral, ¿ok? Y alcanza igual bien las concentraciones líquidos cefalorraquídeo y en plasma. Y también es metabolizado por la 3A4. Y en este caso 2B6 también. Efectos adversos, eso sí, el efavirenz produce más trastornos neurológicos de otro tipo, ¿verdad? Más si son pacientes que tienen predominancia o antecedentes psiquiátricos, hay que tener cuidado, ¿ok? Además de dolor de cabeza ¿verdad? Y vértigos, insomnio, puede generar alucinaciones y trastornos
psicóticos, pero en pacientes que tenga antecedentes, ¿verdad? O predisposición psiquiátrico, entonces hay que tener mucho cuidado, pero hay que tomarlo en cuenta. Puede producir estas manchitas, exantema maculopapular, va a parecer como un tipo de alergia, pero es parte de los efectos adversos del medicamento. Puede producir problemas gastrointestinales, ¿verdad? Diarrea, vómitos, náuseas, hipercolesterolemia. Es teratogénico, entonces hay que tener cuidado con las mujeres embarazadas y hay que tener precaución, ¿verdad? Si hay hepatitis o insuficiencia hepática o si está tomando antiepilépticos, ¿verdad? Y con personas de trastornos que tienen trastornos psiquiátricos hay que tener muchísimo cuidado con este medicamento o escoger otro. Interacciones con estos, astemisol, cisaprida, triazolam, midazolam, claritromicina y rifabutina, porque todos se van por los citocromos 3 a 4. Y si lo vamos a combinar con inhibidores de la proteasa como lopinavir o saquinavir, hay que ir aumentándole la dosis. Deravildina es un derivado piperacínico, también me inhibe, ¿verdad? 3 a 4. Hay que tener algunos, bueno, va a tener siempre efectos adversos gastrointestinales, ¿verdad? Y cuantificarle las transaminasas también. ¿Ok? Y se da una dosificación de 400 miligramos 3 veces al día. Etravirina es una diarilpirimidina con flexibilidad conformacional que se impide, ¿verdad?, que se unan los aminoácidos de la enzima de los variantes resistentes. Entonces, esto permite que se acople para bloquearlo de una manera más eficaz. Ya la etravirina, es de la segunda generación, ¿de acuerdo? Entonces, funciona para los de tipo 1, como les digo, todos son de tipo 1, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad? Del tipo 2. Aquí lo que predomina es del tipo 1. Todo se toma vía oral, ¿verdad? Se metaboliza por hígado. Si ponen que se metaboliza por hígado, casi como que pegan con todas, ¿ok? Y siempre hay que ajustarlos, ya sea insuficiencia renal o hepática, ¿de acuerdo? Por lo general son bien tolerados, ¿verdad? Exantemas, ¿verdad? Ya estos son las alergias que le da, dolores gastrointestinales, casi la mayoría son estos. Y en este caso, ¿verdad? No me va a alterar las enzimas hepáticas o los lípidos. Interacciona con estos medicamentos. El tipranavir me va a inhibir la concentración de la etravirina. La etravirina, esta misma, ¿verdad? Me inhibe la concentración de atazanavir. Y esta también me aumentaría, ¿verdad? La fosamprenavir. Pero, entonces hay que ir modificando, disminuyendo, aumentando la cantidad, ¿verdad? De acuerdo a lo que le estoy dando. Ok, ahora vamos con otro grupo. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Tenemos 1 hora. Ok, rilpivirina. También tiene muy buena sensibilidad, ¿verdad? Se requiere varias mutaciones para que se pueda hacer resistente a estos fármacos. Tiene buena sensibilidad, ¿verdad? Todos me van a bloquear la transcriptasa inversa. Incluso se requiere varias mutaciones, como le digo, tiene una barrera genética alta, ¿ok? Todos se metabolizan casi por el 3 a 4, ¿verdad? Se elimina por vía hepática, ¿ok? Efectos también gastrointestinales, ¿verdad? Y la parte cutánea también, alergias, ¿verdad? Y puede producir aumento de transaminasas, hay que irlos cuantificando, es como muy parecido de un grupo a otro. Ahora vamos con los inhibidores de la proteasa. ¿Se acuerdan que proteína, asa, los que cortan las proteínas, los que se deshacen, ¿ok? Entonces, si nosotros inhibimos la escisión de la cadena vírica larga, me va a impedir que salgan estos brotes, las gemaciones de esos pequeños aminoácidos, ¿verdad? Generados ya por el virus para que vaya a ser, para que no sea infeccioso, ¿ok? Entonces siempre hay que seguir, ¿verdad? Los tratamientos que van a regir el sistema de
estos, ¿verdad? De los medicamentos, ya sea europeos, americanos, ¿verdad? Entonces siempre se va a ir cambiando el cóctel de los medicamentos. Pero siempre, por lo general, va a tomar de un grupo de cada uno para que genere menos resistencia. Ok, dentro de los inhibidores, mecanismo de acción, como les había dicho, ¿verdad? La proteasa de VIH es una proteína de 99 aminoácidos codificado por el gen, ¿verdad? Del virus. Entonces, va a haber una región catalítica que me va a hacer la acción bloqueadora. Entonces, la actividad, digamos, si no se hace esos cortes, no se va a madurar ese virus, ¿ok? Entonces necesito cortarlo para que pues, sean chiquititas, funcionales y infectantes, ¿de acuerdo? Entonces, si yo bloqueo la tijerita, digamos, ¿verdad? Un decir, me impide por lo menos que madure, ¿ok? Entonces actuaría en la fase final de la proteasa. Entonces, estos son activos para el 1 y el 2, con predominancia en la 1. Son selectivos, poco tóxicos y son potentes, ¿verdad? Tiene índice terapéutico bastante alto. Y también en cuanto a resistencia, se requiere varias mutaciones para generar resistencia. Por dicha de estos fármacos, no se hace tampoco muchos que sean resistentes, ¿ok? Pero sí algunas mutaciones, ni modo, ¿verdad? Cuando se hace resistente a un fármaco, puede ser resistente casi a todo el grupo. También se metaboliza por 3 a 4, otros por 2D6, 2C19. Actúa como estimulante y como inhibidor, ¿verdad? Del complejo enzimático de los citocromos, ¿verdad? El ritonavir, entonces, funciona para potenciar otros inhibidores de la proteasa. Entonces, si lo uso juntos, ¿verdad? Me funciona bastante bien en grupo, ¿ok? Efectos adversos, estos sí tienen diferentes efectos adversos fuera de la hematológica y las gastrointestinales, siempre va a haber, ¿verdad? Resistencia insulínica, entonces las personas que tienen predisposición para diabetes me puede desarrollar, ¿verdad? Diabetes tipo 2, los que tienen predisposición genética. 5 a 10% desarrolla eso. Aumenta de colesterol, entonces si tiene problemas cardíacos hay que tener cuidado. Síndrome de lipodistrofia, ¿se acuerdan que estos son los que me van a desgastar, ¿verdad? Toda la parte de tejido graso, ¿verdad? Todo eso se va a desinflar. Esto es lipodistrofia. Osteopenia y osteoporosis. Todas para las personas que son adultos mayores van a tener problemas. Aquí tenía una memotecnia un poco tonto, ¿verdad? Algunos si lo quieren usar, ¿verdad? Entonces yo decía que el saronerito ataca al tipo y da in la fosa. Ataca al tipo y lo tira en la fosa. Y todos terminan en avir. Entonces ahí están los nombres para que ustedes se acuerden. Los inhibidores de la entrada. Estos están casi, no se usa tanto, ¿verdad? Están en fases diferentes de desarrollo, otros que puede ser que ya estén en el mercado, ¿ok? Inhibidores de la fusión, que no se pegue la membrana con la membrana, ¿ok? Enfubiltida, tifubiltida, antagonistas de los correceptores, tenemos el maraviroc o el vicriviroc, pero para que no les suene extraño, ¿verdad? El mecanismo de acción está en el mismo título, ¿ok? Los inhibidores de la integrasa. Los que más se utilizan, ¿verdad? Acá, raltegravir, el vitegravir, dolutegravir, forma el RET. Bueno, hay otros, ¿verdad? Los medicamentos que evitan la acción de la integrasa selectivos, ¿verdad? La mayoría actúa también el VIH tipo 1, lo que predomina acá. Son potentes antirretrovirales, se han demostrado cierta eficacia en regímenes que no utilizan análogos de nucleócidos, pero siempre se debe combinar con un inhibidor de la proteasa o inhibidor con este mismo grupo, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo, el altegravir, ¿verdad? Entonces recuerden que esto llegaba, la integrasa cortaba, ¿verdad? Entonces exponía el 3', entonces cuando ya cortaba
la parte del virus, ¿verdad? Entonces se incorpora después al ADN de nuestras células, de los linfocitos. Entonces está dirigido contra esta integrasa. Entonces sin eso no se va a integrar, ¿ok? Esa es la parte donde se pegaba la parte viral con los cromosomas, ¿verdad? Donde se corta. Entonces se conoce también como inhibidores de la transferencia de la cadena. Entonces interfiere nada más, ¿verdad? Con que el paso al genoma, ¿verdad? Del huésped. Entonces sin estos no se replicaría, no se podría fusionar, ¿de acuerdo? Y se metaboliza principalmente también por el segundo paso hepático por glucuronidación. Otros antirretrovirales para que sepan, ahí están, ¿verdad? Depende si se genera resistencia, entonces se debe implementar con otros. El problema de estos otros antirretrovirales es que son súper tóxicos, ¿verdad? Entonces no es como muy selectivo y atacarían la mayoría de las células nuestras, ¿verdad? Entonces tenemos también los inhibidores de la maduración. El Virimat actúa sobre la poliproteína y es precursora viral, ¿verdad? Antes de ser cortada por la proteasa. Los inhibidores de la ribonucleótido reductasa tenemos la hidroxiurea. Funciona como citostático, me bloquea el ribonucleótido reductasa y me bloquea las divisiones celulares, me estimula la apoptosis de células infectadas. El problema es que me induce también la apoptosis de otras células normales, entonces me va a bajar el conteo de los linfocitos, CD4, CD8, ¿ok? Y agentes con acciones inmunológicas como la interleuquina 2 o aldesleucina. Entonces, estos son otros. Aumenta la acción citolítica, ¿verdad? Y me aumenta las citoquinas proinflamatorias. Ese es el problema, ¿verdad? Me va a activar todo el sistema inmunológico y eso también me crea reacción adversa, ¿verdad? Al propio sistema. Y hay muchos otros, ¿verdad? En la parte de evitar la llegada de contacto, ¿verdad? De la parte viral con los linfocitos. Entonces, si inhibimos la parte de la lesión, ¿verdad? Entonces no se pegarían y podría ser también un buen tratamiento, ¿verdad? Para, para las infecciones, para que no se propague. Ok. Y anticuerpos monoclonales que justamente me peguen en las antenitas donde se pegaba, ¿verdad? La parte viral con que no aterrice a la célula. Y tenemos también potenciadores sinergísticos que con estos medicamentos, si ustedes hoy van a revisar la parte de interacciones, ¿verdad? Entonces habrá fármacos que me va a ayudar a aumentar la dosis, ¿verdad? De el tratamiento, pero sí hay que tener un poco de cuidado porque también si inhibo la parte metabólica puede aumentar la toxicidad también. Entonces tenemos hidroxiurea, había otra cosa que proviene de las uvas. Se supone que me va a aumentar, ¿verdad? La concentración, las dosis de cada uno, pero igual también está el zumo de toronja que me impide, ¿verdad? El metabolismo de 3 a 4 que casi actúa todos los medicamentos y prolongar la vida media de estos fármacos. Entonces siempre hay que tener cuidado con la parte de toxicidad. Voy a ir con los antivirales, lo vamos a hacer rápidamente y les doy recreo, pues salimos un poco antes, para que sea continua la clase, ¿de acuerdo? Y no se me disperse mucho. Igual son poquillos, ¿están de acuerdo? ¿O están muy cansados? ¿Están ahí? ¿Ah? ¿Está bien? Bueno, voy a continuar con el otro. Ok, continuando, ¿verdad? Los antivirales son menos común que se receten
al menos que la persona sea inmunosupreso, ¿verdad? O inmunoincompetente. Suena muy feo inmunoincompetente, pero la mayoría que somos medio alérgicos ahí, que reaccionamos ante todos, yo soy media inmunoincompetente, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de las personas que tienen las defensas, bueno, pacientes oncológicos o pacientes también que tienen VIH, ¿verdad? Recuerden que ahí empiezan a consumir todos los, eh, el sistema de defensa, ¿verdad? Del paciente, entonces va a estar afectado, ¿verdad? La parte, entonces van a estar medio inmunosupresos. Entonces, por lo general, casi no recetamos antivíricos, son escasos, ¿de acuerdo? Porque nuestro cuerpo normalmente está hecho, ¿verdad? Para soportar las infecciones virales. Entonces, clasificación de los antivíricos que no son de VIH, tenemos análogos de nucleócidos muy parecidos a, ¿verdad? Los para tratamiento de SIDA. Aminas tricíclicas, bueno, análogos de los pirofosfatos, inhibidores de la neuraminidasa y anticuerpos monoclonales, los interferones. Vamos a ir viendo cuáles, algunos, ¿verdad? Son utilizados, otros les va a sonar como más frecuentes. Entonces tenemos los análogos de los nucleócidos, tenemos aciclovir, valaciclovir, famciclovir y vidarabina. Recuerden que la parte viral se cura solito, ¿verdad? No es necesario los medicamentos, al menos que tengas problemas inmunológicos. El aciclovir funciona mucho para lo que son herpes, ¿verdad? La mayoría es lo que trae, es como una cremita de aciclovir. ¿Y cómo pueden identificar el herpes? Por lo general es una ulcerita que se forma. Hay personas que el herpes dice que no se cura, ¿verdad? Pero hay gente que dice, a mí se me cura, pero se le forma cada cierto tiempo. ¿Y por qué es? Entonces se va alojando, ¿verdad? Dentro de uno. Entonces uno no lo ve, puede ser que de pequeñitos, cuando fueron bebés, los agarraron a besos. Yo siento que el cubrebocas es una buena implementación, ¿verdad? Para esas cosas. Desde que lo pusieron, ¿verdad? Ya impide que la gente bese a otro, ¿verdad? O los bebés, todos tienen que besar a los bebés, me parece, ¿verdad? Muy poca higiene, ¿verdad? Entonces el bebé sin saberlo le transmitieron ese herpes, ¿verdad? Entonces de por vida lo va a tener. Cada vez que se estresa, le baja las defensas o se resfría, tiene el herpes ahí, ¿verdad? Por lo general se forma como a la par de la comisura labial, es una ulcerita que arde, duele, ¿verdad? Bueno, a mí nunca me ha dado policha. Y es bastante contagioso, ¿de acuerdo? ¿Cómo se transmite? Y los saluditos de besos, ¿verdad? Cuando ustedes ven que la persona tiene, bueno, en caso de que ya dejemos el cubrebocas, pues dicha, vamos a estar usándolo un buen tiempo. Este, si ven esa ulcerita, ¿verdad? Es profunda, a la par de la comisura labial, por lo general es herpes. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Entonces, cuando se le forma a la persona, ¿verdad? Normalmente arde, ¿verdad? Y con la ayuda de la ciclovir, cuando se pone la cremita, digamos que el proceso le dura 3 días. Pero si se la aguantan como dice, ¿verdad? Se aguanta como los valientes, esa úlcera puede durar semana y media, 2 semanas ahí. Pero algún momento se va, ¿verdad? Entonces, es bastante molesto, ¿verdad? Y las personas que se los transmiten, ¿verdad? Como le digo, cuando se le baja la defensa, se le vuelve a formar. Entonces, para que sepan, ¿verdad? Entonces, para eso sirven las cremitas de aciclovir. Y también existe, ¿verdad? Ya para tomar, ¿verdad? Oral. Cuando ya es diseminado, pues a nivel, digamos que se rascaron acá y se frotaron, ¿verdad? Los ojos. Entonces ahí también puede tener, por supuesto, herpes oftálmico. Debe ser doloroso, no sé, ¿verdad? Entonces también se le aplicaría, hay que tener cuidado, ¿verdad? Casi no tocarlo para que no se disemine a otro lado. Entonces, si se deja progresar, ¿verdad? Puede generar queratoconjuntivitis helpética.
Y se utiliza aciclovir intravenoso cuando hay infección diseminada del recién nacido o tienen encefalitis herpética, ¿verdad? O las personas son inmunosupresas, entonces progresa a herpes sistémico, entonces se debe tomar el medicamento. También está la otra versión, ya el herpes, ¿verdad? Puede evolucionar después, ¿verdad? También más adelante, ¿verdad? Igual que la varicela. La varicela se supone que se contagia una vez en la vida, pero puede regresar. ¿De acuerdo? Cuando ya son viejitos. Entonces también aplica el aciclovir para la varicela. Esta tabla sí es importante saberla, ¿verdad? No tiene que saber exactamente la dosis, pero por lo menos el tratamiento, ¿verdad? Entonces, el PES siempre tenemos para infecciones genitales, aciclovir. Así, este también es infección, recuerden, no solo a nivel oral, yo estoy mencionando la parte bonita, ¿verdad? Recuerden que es también sexual. Entonces se transmite, ¿ok? Por relaciones, ¿ok? Entonces tenemos el PESIMPRE, funciona aciclovir, famciclovir, valaciclovir, ¿ok? Cuando es recurrente, ¿verdad? Se utiliza el mismo grupo, pero en dosis más grande o más veces al día. Encefalitis se usa aciclovir, ¿verdad? Y inmunosuprimidos hay que aumentarle la dosis, ¿ok? También existe gingivitis y estomatitis herpética, entonces hay que tomar en cuenta esas úlceras que no se curan, ¿verdad? Varicela zoster, ¿verdad? Puede generar también neumonías también. Herpes zoster, ¿ok? Sí puede progresar después, ¿verdad? Regresar como herpes, ¿verdad? Entonces no es que hay vacunas para la varicela, cada cierto tiempo hay que el reforzarla para las personas que nunca le dieron varicela, pero también uno dice, una vez que le da varicela no le va a dar más, ¿verdad? Pero puede regresar como el pesostes, ya cuando sea viejito se le bajen mucho las defensas, a algunos, ¿verdad? No a todos. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? El citomegalovirus, ¿verdad? Esto ahorita lo vamos a ver, esto se contagia vía también, pero eso es por besos, ¿de acuerdo? Ya las apretadas y todo eso pues, se le puede pegar, entonces ahí están estos antivirales, ganciclovir, foscarnet, cidofovir, por eso tampoco es muy higiénico eso de compartir las boquillas de los frescos, ¿verdad? Uno con otro, pero hay gente que no les da como tanto asquillo. Entonces, de eso depende de cada uno, ¿ok? Influenza, ya los resfriados, ¿verdad? Ya producidos por virus, ¿verdad? Si no les funciona la parte inmunológica, como les digo, se cura solo, nuestro sistema inmunológico se va a encargar. Pero en caso de que tuviera algún tipo de inmunosupresión, sí hay que tomar estos antivirales. Amantadina, rimantadina. Muchos van a ver amantadina en los medicamentos como Panadol compuesto. Viene siempre un antiviral con un descongestionante y un antihistamínico para bajarle, ¿verdad? Toda la parte alérgica. Ok, virus respiratorio sincitial. El virus de hepatitis B, ¿verdad? Se utiliza un tratamiento bastante largo, interferón, la miudina, pero el problema de la hepatitis B es que muchas veces queda de por vida, ¿verdad? Por eso los que le dieron hepatitis, ¿verdad? Al menos del tipo B no puede donar sangre, ¿de acuerdo? Siempre va a quedar ahí. Y hepatitis C es mortal. Y muchos de los hepatitis B y C también se propaga vía relaciones sexuales, ¿ok? Continuando, ¿verdad? Valacyclovir funciona para herpes zóster, entonces como le digo, puede ser que regrese después, ¿verdad? La varicela. Y ustedes lo van a ver como estas ampollitas chiquititas, es como la ampollita que había en la boca, pero ya en todo el tórax, en la parte de tórax, y supuestamente arde mucho.
porque estos, ¿verdad? Llega hasta donde están los nervios un poco más profundo y por eso les afecta tanto. Y por supuesto el herpes genital, ¿verdad? Se ven también como ampollitas, ulceraciones y se contagia. Ok. Famciclovir funciona, ¿verdad? Tanto para herpes simple, ya el de la boca, y el 2, que es sexual, y el de la varicela zoster. La vidarabina, si le aplicamos aciclovir y no funciona, o si es resistente, tenemos la vidarabina. Sirve ya para herpes ya más sistémico, ¿verdad? Encefalitis helpética, o ya si tiene herpes con diseminación visceral, o queratoconjuntivitis helpética, ¿verdad? Ya en los ojos, entonces más peligroso, entonces podemos utilizar vidarabina. Para el citomegalovirus, ¿ok? Se le puede dar vanciclovir intravenoso y también existe vía oral. Tenemos el herpes simple 1 y 2, citomegalovirus, varicela, Epstein-Barr. Epstein-Barr también se contagia por besos, ¿verdad? Ya son besos, no besitos superficiales, ¿verdad? Un poquito más allá. El del herpes humano se restringe principalmente estos tratamientos a los inmunosupresos, ¿ok? También tenemos valganciclovir, es un profármaco del ganciclovir, el anterior, ¿ok? Es más potente, ¿verdad? Y tiene mejor biodisponibilidad que el ganciclovir. El cidofovir también sirve para, además de todos estos herpes, ¿verdad? Epstein-Barr, varicela, citomegalovirus, también sirve para adenovirus, polio, papiloma, vaccinia y hepatitis B también se utiliza. En caso de resistencia nada más al ganciclovir, el cidofovir es uno de los más fuertes, pero es súper nefrotóxico, entonces hay que hidratar mucho al paciente, darle bastante suerito y probenecito, ¿ok? Entonces tiene muchas reacciones adversas, neutrocitopenia, hipotonía ocular, síndrome de Fanconi, fiebres, náuseas y a largo plazo puede ser cancerígeno y se espera que no es normal, ¿verdad? Tomar estos tipos de tratamiento por largo plazo. Y sirve para el retinitis por citomegalovirus en las personas que tienen VIH. Pero tiene que tener buen riñón o un riñón funcionando bien, ¿verdad? Para poder aplicarse. Ok, para hepatitis se usa muchos medicamentos, igual que el VIH, la mibudina, adefovir. Recuerde que también estaba interferón, ¿verdad? También se utilizaba. Entricitabina, entecavir, terbibudina, tenofovir. Y también se utiliza, ¿verdad? En las personas que tienen, como le digo, la hepatitis, ¿verdad? No hay cura, ¿verdad? Se puede controlar y cargas virales, se hacen los exámenes, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucha precaución con estos pacientes, ¿de acuerdo? Ok, se contagia por medio hematológico, en relaciones, ¿verdad? Es como el SIDA, ok. Entonces, la mibudina, el tratamiento se toma incluso hasta un año hasta que haya seroconversión, ¿verdad? Que se negativice. Y hay que tomar muestras después de control cada 6 meses. Entonces, adefovir me sirve para VIH, para herpes, citomegalovirus, Epstein-Barr, ¿verdad? Que sean resistentes a la lamivudina. Entricitabina, ¿verdad? También es muy parecido a la lamivudina, me sirve para tanto para VIH y para hepatitis. Entecavir sirve para cepas resistentes a la lamivudina. Ok, también se utiliza en herpes, VIH e influenza. Son muchos medicamentos, ¿verdad? Terbibudina sirve para el virus de hepatitis B que sea resistente a adefovir. Y tenofovir para virus de hepatitis B resistente a la lamivudina. Y tenemos otros antivirales que no vamos a ahondar, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí presentes. Y tenemos antisépticos. Ya antisépticos vamos a utilizar, la mayoría de las veces es para prevenir las infecciones, ¿verdad? Y se utiliza más que todo para limpiar equipo.
¿de acuerdo? O limpiar heridas, pero no para aplicárselo al paciente, porque todos son súper tóxicos en los tejidos que se va a aplicar. Entonces la idea es que va a desnaturalizar las proteínas, romper las membranas celulares, se elimina el grupo sulfidrilos, ¿verdad? Va a afectar por la parte de oxidación. Entonces, los jabones normalmente, ¿verdad? Van a proteger, ¿verdad? La parte, van a eliminar todos los que son las bacterias, por eso son tan importantes el lavado de manos antes de cualquier procedimiento. El alcohol también se utiliza para desinfectar, pero por lo general ninguno de estos, ¿verdad? Se utiliza para aplicar en heridas, ¿verdad? Entonces destruye el 90% de las bacterias. Muchos de estos alcohol que vienen en gel, el alcohol desnaturaliza un poco, ¿verdad? El gel. Entonces, el porcentaje que viene del alcohol mezclado con el gel no es tanto. Obviamente, de eso a nada es preferible el alcohol en gel, pero no hay nada como el alcohol puro. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar que se desnaturalice, se utiliza un porcentaje muy pequeño. Creo que menos del 20%, ¿verdad? Ya más allá sí puede llegar a desnaturalizar un poco el gel. Entonces, para que sepan, ¿verdad? No es de todo prudente utilizar el modo gel. Ok, después tenemos otros tipos de jabones. Ahí se los voy a dejar, los desinfectantes, clorhexidina, ¿verdad? Es el jabón rojo que se utiliza en la caja y se lava previamente a las, como profilaxis quirúrgico, ¿verdad? El ácido bórico viene también en muchas preparaciones, ¿verdad? Para desinfectar. Como les digo, el jabón rojo, ¿verdad? El clorhexidina se utiliza también, ¿verdad? Como antimicrobiano. Siempre antes de cualquier cirugía se lava, se desinfecta con eso. El único problema es que sí genera mucho dermatitis, ¿verdad? Es muy corrosivo este tipo de jabón. ¿Ok? Y existe también el enjuagues, me imagino que es súper diluido un poco, ¿verdad? Ya para para lavarse la parte, si hay infecciones, ¿verdad? A nivel oral lo utilizan mucho si hay gingivitis, ¿ok? Peróxido de hidrógeno lo utilizaba mucho, ¿verdad? Supuestamente no es tan bueno para la hora de las heridas porque afecta la cicatrización, ¿verdad? Pero se usa mucho para las lavadas previo, ¿verdad? A las suturas y eso se utiliza mucho, pero primero es clorhexidina, se lava, ¿verdad? Después peróxido de hidrógeno y con un jaboncito suave, ¿verdad? Hay que enjuagarlo y después ya se procede a suturar al paciente. Antes se utilizaba mucho yodo, el problema es que genera mucho reacción a la hora de cicatrizar y queda manchada la piel, ¿verdad? Ahora más que todo es como de uso más veterinario, ¿verdad? Es lo que ponían las abuelitas en las heridas, que queda como una cholcha ahí moradita, ¿verdad? Es la tintura de yodo, tiene efecto bactericida, pero no es bueno porque para la parte de cicatrización me puede afectar. Entonces, va a quedar muy fea la cicatriz. Se usa, como le digo, más con fines veterinarios. Ya el fenol, ¿verdad? También bactericidas, se utiliza para superficies del equipo, ¿verdad? No se utiliza para bebecitos. Dice que en el ombligo del bebé, por lo general se aplica la neomicina, el antibiótico, y fuimos, no se utiliza tampoco estos químicos, ¿verdad? Para, al menos para poner en piel, muy poco. Para limpiar, sí, superficies. Y cloruro de sodio es un poquito más débil, ¿verdad? No lo veo, yo casi para mí es como utilizar agua, ¿verdad? No es como tan, pero para eso están los jabones, entonces ahí estarían los antisépticos. Y terminamos la clase.